SER Podcast. Marruecos ha iniciado una grave crisis diplomática con España y lo está pagando Ceuta. A esa ciudad de poco más de 18 kilómetros cuadrados han llegado casi 8.000 personas en 48 horas. Ceuta tiene 85.000 habitantes. Para que se hagan una idea de la dimensión de lo que está pasando, es como si en Madrid de un día para otro llegaran más de 310.000 personas o unas 32.000 a Bilbao. Anoche la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, aún intentaba no escalar diplomáticamente la situación. Estuvo aquí en Hora 25. Lo que nos han asegurado hace unas horas, durante el curso de la tarde, es que esto no es fruto del desencuentro. El desencuentro por acoger sanitariamente al líder del Frente Polisario. Menos de 24 horas después, la embajadora de Marruecos en España sí ha escalado la situación en declaraciones a la agencia Europa Press. Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir, ha dicho. Y no hace falta hilar muy fino para entender que lo que quiere decir la embajadora es que si España acoge al líder del Frente Polisario, el movimiento que busca la liberación del Sáhara Occidental y la autodeterminación del pueblo saharaui, Marruecos juega la carta migratoria. Antes de analizar la magnitud de esta crisis entre España y Marruecos, vamos a la playa del Tarajal. Volvemos en realidad, porque allí sigue nuestro compañero Nico Castellano. Buenas tardes, Nico. Hola, ¿qué tal, Pepa? Enseguida nos vamos a ocupar de los protagonistas políticos, pero tú estás con los protagonistas anónimos. Y a las 8 nos decías que con el atardecer se había frenado en seco la llegada de personas. ¿Sigue siendo así? Sí, Pepa, no ha vuelto a entrar prácticamente nadie, salvo un chico que ha nadado hace apenas 10 minutos y ha sido localizado por la patrullera de la Guardia Civil. Inmediatamente ha sido devuelto. Sigue desplegada esa imagen impresionante y nunca vista aquí en Ceuta de esos militares en el primer espigón, el espigón que separa físicamente el perímetro fronterizo que separa a Ceuta de Marruecos, y durante toda la playa, desde el primer espigón, 300 metros, la segunda playa y hasta prácticamente la ciudad, en todo este camino desde la frontera hay una especie de pasillo militar donde los militares con porras en la mano están haciendo ese pasillo para que aquellos que se resistan, aquellos que voluntariamente se están yendo desde esta mañana, se resistan a hacerlo, pues les invitan, entre comillas, con esas porras a que sigan el camino. Hemos visto escenas violentas, hemos visto cómo han sacado en volandas algunos chicos que estaban desfallecidos, hemos visto devoluciones en grupos de menores. Y hace unos instantes, Pepas, acabamos de hablar con unos jóvenes que finalmente resignados porque no se han podido colar en ningún barco con destino a la península, acababan de volver. Lo escuchamos. No, Rincón. Rincón. Porque Marruecos ladrones. De poblaciones de Castillejo, cercanas aquí a la frontera, algunos de estos jóvenes que a esta hora de la tarde, cuando ya cae el sol y está llegando el atardecer, Pepa, siguen cruzando de manera muy significativa. Interior habla de 4.000 personas que habrían sido devueltas en caliente, como dicen los abogados de extranjería, porque no hay ningún procedimiento legal abierto para estas personas, no sabemos quiénes son, no hay una lista. Y por otro lado, cerca de aquí, en las naves, siguen custodiadas centenares de personas por la Guardia Civil y Cruz Roja está atendiéndolos. Esos fueron los que llegaron ayer a primera hora. Tú has podido hablar con algunas de las personas que están cruzando esa frontera a nado. Hay marroquíes, sí, pero también hay hombres y mujeres que vienen de Mali, de Guinea-Conakry, de Nigeria, de Camerún. ¿Qué te cuentan? Sí, jóvenes que hemos visto, chicos, por ejemplo, de 15 años de Mali, como Bilal, que nos contaba que nadie le explicaba en ninguna lengua que él entendiera, ni en francés, ni en bámbara, su lengua, qué estaba pasando, porque no podía pedir asilo, que él venía de la guerra. Lo hemos visto 3 horas y media aproximadamente en la playa, y cómo era sacado en volandas, como el resto de chicos subsaharianos de todos esos países que describía hacia la frontera. Y también casos de trabajadoras fronterizas, Pepa. Hay muchos perfiles en las personas que han pasado aquí en las últimas horas. Mujeres que trabajaban aquí hasta que se cerró la frontera por el coronavirus, recordemos hace más de un año cerrada la frontera, y por tanto esas mujeres dejaron de recibir dinero, eran empleadas de hogar en familias de aquí de Ceuta. Hay permisos para que transiten esos trabajadores fronterizos entre las ciudades vecinas de Ceuta y Melilla, y desde que se cerró la frontera no tienen ningún tipo de ingreso. Amina y Fátima, 2 primas desesperadas que no querían volver. No, yo no quiero. Yo quería trabajar en Ceuta. No comida, está no comida.
guarda Ramadán, no come. Esta que lloraba es Fátima, la mayor, casi 65 años. Pepa, 4 hijos, una enferma de la vista, nos decía su marido del corazón, y no tiene ningún tipo de ingreso. Y también escuchamos a Moa, 32 años. Él nadó anoche, esta mañana, ya desesperado, vino a buscar un familiar y no lo ha encontrado y se iba por sus propios medios. Nada, la policía de Marruecos, nada. Mira, la gente pasa, vamos. Que una política increíble, el gobierno de Marruecos deja a la gente fuera. Marruecos, este treintañero se queja, Pepa, de Marruecos, de su rey, de que no hay un futuro y también de que ha sido engañado. Dice que la policía marroquí les decía ayer que pasaran y al llegar aquí, pues la Guardia Civil y los militares les han dicho que no tienen nada que hacer y que no se van a poder quedar legalmente en España. Mientras, aquí en El Príncipe, en la carretera de acceso a la frontera, hay un montón de vecinos, centenares de vecinos que siguen observando esta escena inédita en la frontera sur española. Nunca en 24 horas tantas personas cruzaron en un paso fronterizo por tierra. Podemos hablar de 2015, de Macedonia, de los Balcanes, pero nunca en una frontera directamente con la Unión Europea. Nico, volvemos contigo a las 10 si no hay novedad. Muy bien, hasta ahora. Hasta luego. Vamos a intentar poner un poco de contexto a lo que estamos viviendo. Les presento a los invitados que tenemos a esta hora de hora 25. Nayat Al-Hashmi, lo he dicho bien, ¿verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches, Al-Hashmi. Sí, escritora, y además te agradezco mucho, Nayat, que hoy nos atiendas porque llevas un día agotador presentando tu libro. El lunes nos querrán, por el que te has llevado el premio Nadal, así que enhorabuena de paso. Muchas gracias. Eduard Soler Lecha, buenas noches. Hola, buenas noches. Es investigador para temas mediterráneos en el CIDOB, ya saben, uno de los centros de investigación en relaciones internacionales más prestigiosos de Europa. Y también es profesor de política exterior española en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nayat, tú viniste a España con tu familia cuando eras muy pequeñita. Me imagino que hoy estás atenta a esas imágenes, como todos los españoles, de esos miles de jóvenes, de niños abrazados a los militares. ¿Cuál es la realidad de esos jóvenes que quieren venir a cualquier precio a España? Bueno, es la realidad de la población marroquí y la realidad que está viviendo la población marroquí desde hace ya no sé cuándo. O sea, el hecho de que estemos nosotros aquí, de que yo esté aquí, de que haya una diáspora marroquí por toda Europa y por todo el mundo, en cantidades ingentes de personas que se van, es fruto precisamente de las condiciones en las que nos abandonaron, porque realmente no es, o sea, eso no es fruto del destino o algo que ocurre porque sí. O sea, las condiciones de vida en Marruecos son las que son porque, entre otras cosas, hay una dejadez absoluta, no hay ningún proyecto, no hay ningún tipo de política social de desarrollo. Los jóvenes que se quieren ir, porque son todo el mundo se quiere ir de Marruecos, da igual la clase social, da igual, se quieren ir porque no hay absolutamente ningún proyecto y además se incentiva el proyecto migratorio. Así que, de algún modo, lo que se está haciendo desde ahí es arrojarnos al exterior, para que seamos nosotros los que luego alimentemos la economía del país a través de las remesas, ¿no? Y a mí, la verdad, esas imágenes de hoy me han abierto una herida muy profunda y muy antigua, porque no entiendo hasta cuándo va a llevar a cabo esta política el gobierno marroquí, esta política de utilizar a sus ciudadanos y a su gente y a su pueblo como estrategia, y arrojarlos al vacío y no estar haciendo absolutamente nada por el futuro de esos jóvenes. Eduard, Marruecos ha interpretado la acogida sanitaria del líder del Frente Polisario como un acto hostil. ¿Por qué ha tenido esta reacción tan contundente? Bueno, porque por un lado tenemos un discurso, y es la retórica oficial, de que Marruecos es un socio estratégico con el que se coopera en todos los ámbitos, y por otro lado Marruecos ve como, o interpreta
que España no hace una actitud recíproca, es decir, que no responde a esta dinámica de cooperación con una posición amigable en los temas que Marruecos considera de vital importancia. Y es evidente que todo lo vinculado con la cuestión del Sáhara y el Polisario para ellos lo es. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos que entender, es decir, evidentemente la situación que se está viviendo hoy en Ceuta está vinculada con esta sensación de agravio, esta percepción de acto hostil por parte de Marruecos, y se está mandando un mensaje, y un mensaje muy contundente y muy peligroso por parte de Rabat, pero digamos que llueve sobre mojado, es decir, no estábamos en el mejor de los momentos en las relaciones España-Marruecos. Las relaciones no se habían roto, pero había signos evidentes, ¿no?, de tensión, y seguramente el hecho más evidente quizás es que no se haya convocado esta cumbre de la reunión de alto nivel, la cumbre entre los dos gobiernos, que estamos pendientes desde el año 2015, es una buena evidencia, ¿no?, las visitas que se aplazan, e incluso el hecho de que este gobierno tuvo que empezar digamos, su andadura gestionando la primera crisis bilateral con Marruecos con el tema de las aguas territoriales en las Canarias. Todo esto, evidentemente, en el momento en que el Sáhara se sitúa en el centro de la agenda y Trump le da un patadón muy fuerte al tema del Sáhara, poniéndolo en el centro con el tema del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, pues esto, digamos, ha elevado la tensión. Marruecos esperaba que España pues tuviera o exigía que España tuviera un cambio de política en relación con el Sáhara. Este cambio no se ha producido. Interpreta la acogida de Ghali como una reiteración de esta voluntad de no ceder a las presiones marroquíes, y cede por allí donde cree que a España le duele más y que a este gobierno le duele más, y evidentemente es la cuestión migratoria. No es la primera ni probablemente va a ser la última vez que Marruecos utiliza esta carta para hacer presión sobre España. Y ya puedo incorporar una tercera voz a esta mesa urgente de las 9 de la noche. Ignacio Cembrero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Que también lleva un día intenso de análisis. Ignacio es periodista y una de las personas que mejor conoce los entresijos de la política marroquí. ¿Ha sido ingenuo el gobierno español, Ignacio, si el estado de las relaciones era el que describe Eduard? ¿Era previsible que jugara a la carta migratoria? Bueno, ya era previsible que hubiera una reacción de Marruecos. Yo creo que el gobierno español tiene una larga tradición que se inauguró ya hace muchos años de acoger a personalidades extranjeras procedentes de países o de lugares con una sanidad muy deficiente. Han habido varios dirigentes saharauis que han fallecido en los últimos años en hospitales españoles, otros que han sido curados, pero no solo saharauis. Ha estado tratado de COVID recientemente un ministro argelino, por ejemplo, etcétera. Y en este caso yo creo que las autoridades españolas, pese a las reticencias de Grande Marlaska, hicieron bien en acoger a Brahim Ghali por razones humanitarias. Quizás el único error que han cometido fue el de intentar llevarlo a escondidas y no informar a Marruecos, algo que ha sentado muy mal en Rabat. Ahora bien, ¿debían informar a Marruecos? Pues recuerdo, por ejemplo, que cuando Marruecos modificó sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva, que fue en enero del año pasado, tampoco informó a España. El gobierno español se enteró por la prensa. Cuando Marruecos cerró en 2018 de un plumazo la aduana comercial de Melilla, tampoco informó a España, se enteró el gobierno por la prensa. No sé si debía tener esta consideración con Marruecos. Probablemente si lo hubiese hecho, si hubiese informado inmediatamente a Marruecos de que se le iba a acoger por razones humanitarias, la reacción marroquí no hubiese sido, digamos, tan fuerte, tan escandalosa. Tú dices que no se trata de un caso de pasividad, sino de complicidad activa en lo que está ocurriendo por parte del gobierno de Marruecos, que conoces casos de padres que han encerrado a sus hijos para que no se apuntaran a estos viajes a la frontera en un autobús gratuito. Conozco un caso de padres que efectivamente ha actuado de esta manera, pero a juzgar por los testimonios de algunos de estos jóvenes que han entrado en Ceuta, lo que cuentan a la policía española, algunos de ellos, no los que estaban en el entorno inmediato de Ceuta, no los que estaban en Castillejos o en Rincón, no, algunos que estaban más lejos, en Sauen o en Larache, pues han dispuesto de algún tipo de transporte para poder trasladarse hasta la frontera de
Ceuta. Y ahí creo desde luego que ha habido no pasividad sino complicidad de las autoridades marroquíes, y también los subsaharianos que se han acercado y que están hoy en día ahora en el entorno de Ceuta sin haber entrado masivamente, porque casi todos los que han entrado son marroquíes, han gozado de algún tipo de complicidad de las autoridades marroquíes, porque son los grupos de subsaharianos que ayer caminaban rumbo a Ceuta, lo hacían a plena luz del día, a lo largo de autovías o carreteras, y por lo tanto pues se les podía haber interceptado fácilmente. Eduard, España ha recibido hoy el apoyo verbal de la Unión Europea, de todas las instituciones, pero de momento diplomáticamente, que sepamos, se está moviendo como un asunto bilateral. Pero al final hablamos de la frontera sur de Europa y la embajadora marroquí ha sido nítida sobre que se trata de una represalia, ¿no? ¿Debería actuar la diplomacia europea? A ver, ahí todo depende también de la voluntad de escalar la crisis, y aquí hay un síndrome, podríamos llamarlo así, que es el síndrome de Perejil, ¿no? La última gran crisis bilateral entre España y Marruecos en aquel momento, para recordarlo por los que no tengan un recuerdo tan potente de aquello, sí que hubo una primera declaración de apoyo por parte de la presidencia de turno en aquel momento, que era una presidencia danesa, pero después cuando se intentó elevar al nivel de Consejo de la Unión Europea, es decir, de ministros de Asuntos Exteriores, ese apoyo que España esperaba de la Unión Europea no lo acabó recibiendo por las reticencias francesas, ¿no? Diciendo, la crisis ya se ha superado y es totalmente innecesario. Evidentemente estamos en un contexto en que las relaciones entre Aznar y Chirac eran muy tensas, y dentro de una lógica en que las relaciones bilaterales entre Francia y Marruecos eran estupendas, y aún lo iban a ser más después de este momento. Con lo cual hay que ser prudentes en este sentido, es decir, para escalarlo y querer, ¿no?, pues alguna declaración más potente por parte de la Unión Europea, pues primero hay que tener muy presente, muy claro, que van a tenerse todos los apoyos, y ahí el papel de Francia fue entonces y ahora también tendría que ser determinante, aunque en otra dirección, y en todo caso sí que es una estrategia que España siempre tiene en sus relaciones con Marruecos, es decir, España de cara a Marruecos para, digamos, amortiguar los efectos de la crisis, por un lado pone toda esa lógica que se ha hecho del colchón de intereses, es decir, de tener unas relaciones lo más diversificadas posibles para que el coste del conflicto sea lo más alto posible para las dos partes, suponiendo que generalmente es Marruecos quien lo provoca, ¿no?, para desincentivar la lógica del conflicto, y la otra es europeizar el riesgo de un conflicto, es decir, que no sea un conflicto entre España y Marruecos, sino un conflicto entre Marruecos y la Unión Europea, y por eso se insiste tantísimo por parte de las autoridades españolas, pero también por parte de las autoridades locales en Ceuta y Melilla, que esas dos ciudades forman parte de la Unión Europea, y que por tanto esa frontera no es solo una frontera hispano-marroquí, sino también una frontera entre Marruecos y la Unión Europea. Vamos a ver, yo creo que España va a intentar, ¿no?, contar con ese apoyo. Parte de ese apoyo puede ser público, pero seguramente puede tener tanto más impacto esas, digamos, mensajes que puedan mandarse privadamente, y ahí es muy importante aquellos países que tienen más capacidad de presión sobre Marruecos, y Francia es claramente el que más la tiene. Pero de momento no ha dicho nada Francia, ¿eh? No ha dicho nada, por eso digo que eso es un elemento que yo creo que hay que estar, que España es prudente a la hora de elevarlo hacia arriba, porque de momento no hemos visto esta respuesta francesa, pero también podría ser que Francia esté intentando mandar estos mensajes por canales más discretos, ¿vale? Sí. Eso es un elemento que tendremos que ver en los próximos días, pero sí que España siempre se lo ha jugado a contar con ese apoyo por parte del resto de socios europeos. Lo que pasa es que hay ese síndrome, hay ese recuerdo vivo de que en 2002 no contó con el suficiente respaldo que esperaba tener por parte de Estados miembros de la Unión Europea y genuinamente de Francia. Nayat, todo esto está en la opinión pública, toda esta discusión, esta conversación que tenemos, este conflicto político de intereses, o esto no existe para todas las personas que simplemente ven la posibilidad de venirse a Europa. Bueno, yo estoy hablando desde aquí, entonces yo lo que, mi punto de vista es el de alguien que está viviendo aquí, pero quiero recordar una cosa, después de haberos escuchado y haber estado atenta a todas estas, a todos estos elementos de política internacional.
volvamos un poquito, por favor, a lo que es la realidad, que es que estamos hablando de que se está arrojando a las personas con finalidades políticas, y que estamos hablando de que esto es una crisis que aquí se ha evidenciado con unas imágenes como las que hemos visto hoy, pero esto es el funcionamiento sistemático de la política marroquí. Es decir, uno de los proyectos principales para la economía marroquí es incentivar la emigración, y no hay otro proyecto. Entonces, yo lo que no entiendo es cuando se establecen esos acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos para que Marruecos haga de frontera de Europa, ¿por qué no se le exige nunca a Marruecos que cumpla con determinados requisitos, por ejemplo, con un trato humanitario a los inmigrantes subsaharianos que viven en unas condiciones tremendas? Yo soy de Nador, y la última vez que estuve en Nador supe que los subsaharianos no pueden andar por la calle, porque si andan por la calle son llevados en medio del desierto, dejados soltados en medio del desierto. Y después, ¿por qué no se le exige a Marruecos una protección de la infancia y la juventud? ¿Y por qué se carga sobre las espaldas de los niños y los menores los proyectos migratorios de las familias y el proyecto político de todo Marruecos? Esto es lo que estamos viendo efectivamente, Nayat, en esas imágenes que nos conmocionan a todos. Nayat El Yatmi, Eduard Soler Lacha, Ignacio Cembrero, compañero, muchas gracias a los tres, un abrazo. Un abrazo. La columna de las 9. Josep Cuní. Cuando el presidente de Ceuta habla de auténtica invasión, la memoria nos traslada a Perejil y a la épica trasnochada que utilizó el ministro Federico Trillo al narrarnos del despliegue bélico de la recuperación del islote. Pero los mayores mirarán un poco más atrás y recordarán también la Marcha Verde en los días crepusculares de Franco, y que supusieron el abandono del Sáhara hasta entonces español. Un final convertido en alegoría de quien se había forjado una carrera militar entre aquellas dunas. Y si entre el incidente de Perejil y el de hoy también encontramos nombres comunes como el de la playa del Tarajal, el de la Marcha Verde nos permite recuperar la página que dejó abandonado a su suerte al pueblo saharaui, que 46 años después sigue esperando algo más que la retórica solidaridad verbal, mientras su líder también espera su recuperación física en un hospital de Logroño. Y entre todo ello, y aunque se niegue o no se reconozca oficialmente, la constatación de una manera de actuar, de presionar, el de la invasión humana, que persigue también dejar constancia del sentido de la propiedad de la tierra, aunque sea simbólicamente. Solo que estos días se está haciendo con personas que, mayoritariamente, aunque no solo, estaban en la frontera para tener la posibilidad de cruzarla hasta alcanzar la meta de su vida, llegar a Europa. Por esto la Unión recuerda que las fronteras españolas son las fronteras europeas, y Marruecos, cuya policía ha mirado hacia otro lado mientras los migrantes cruzaban un imposible, ha vuelto a jugar con una de sus armas más preocupantes para el viejo continente: dejar muy claro que su control no quiere otra injerencia que el de su compensación, mientras Europa sigue sin cumplir con sus propios compromisos adquiridos a raíz del inicio de la crisis permanente, la de quienes desean lo que la vida no les permite alcanzar allí donde nacieron. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.